Jacobo Greenberg describió nuestro mundo como una Matrix 20 años antes del estreno de las películas de Matrix. Para él era ciencia, no ciencia ficción, y estaba a punto de demostrar su teoría cuando desapareció misteriosamente para nunca ser encontrado. Este es el misterio de la desaparición sin resolver de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg tenía 12 años cuando su madre murió de un tumor cerebral. Este triste periodo de su vida motivó a Greenberg a estudiar el cerebro humano. Como resultado, dedicó sus primeros años de adultez a estudiar psicología y psicofisiología. Finalmente obtuvo un doctorado y estableció un laboratorio en México, investigando cómo reacciona el cerebro a diferentes estímulos. Greenberg estaba encaminado hacia una carrera estelar en el mundo académico. Solo tenía que apegarse a lo que era normal en su campo. Pero lo que Jacobo estaba por descubrir era todo menos normal, y todo comenzó con una invitación inesperada. En 1975, el científico fue invitado a Los Pinos, que era como la sede del presidente mexicano en aquel entonces. ¿Quién invitó a Greenberg? La hermana del presidente, Margarita López Portillo, una influyente socialité y defensora de las culturas indígenas. Portillo le presentó al científico a una misteriosa mujer conocida como Doña Pachita. En teoría, Pachita era cantante de cabaret y vendedora de billetes de lotería, pero lo que la hizo famosa fue su trabajo extra, curar a personas con procedimientos paranormales. Nada de lo que hacía parecía médico, pero la gente juraba por sus métodos. Había curado la ceguera, había hecho fértiles a mujeres sin hijos e incluso había salvado a personas de la muerte. Los médicos y científicos tradicionales se mostraban escépticos con respecto a Pachita, pero Greenberg decidió mantener una mente abierta y lo que vio cambió por completo su visión de la vida. Doña Pachita pronto se convertiría en la mentora de Greenberg, quien escribiría sobre sus cirugías espirituales con gran detalle. En uno de sus libros, Greenberg escribió que Pachita, cito textualmente, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos, y tenía una explicación bastante científica para estas hazañas sobrenaturales. Greenberg teorizó que Pachita hacía algo para afectar los cimientos de la realidad, o como él mismo lo expresaría, cito textualmente, la manipulación de estructuras orgánicas. En sus trabajos posteriores, Greenberg investigaría y explicaría cómo Pachita lograba sus milagros. Pero antes de profundizar en la explicación de Greenberg, debo destacar el milagro más importante de Pachita. En diferentes momentos de su vida, el gobierno persiguió a la chamana por el delito de, cito textualmente, practicar ritos vudú. Pero cada vez que esto ocurría, Pachita simplemente desaparecía de la faz de la tierra. Por mucho que la policía la buscara y por mucho que siguiera buscando, Pachita no aparecía por ningún lado. El gobierno, con todas sus fuerzas, no pudo encontrarla. Y cuando las cosas se calmaban, y esto podía llevar años, Pachita reaparecía con un aspecto inalterado. Parecía que Pachita había encontrado la manera de escapar de nuestra realidad por completo. Y esto es importante porque años después, Greenberg desaparecería de forma similar, solo que nunca reaparecería. Jacobo Greenberg desapareció justo antes de demostrar que la realidad tal como la conocemos es solo un holograma que podemos afectar directamente con nuestro cerebro. Ahora bien, ¿cómo llegó Greenberg a esta conclusión? Por supuesto, observando a Pachita. En 1987, cuando Greenberg publicó su obra más popular, titulada Los chamanes de México, el libro constaba de 6 volúmenes, escritos en un corto periodo de tiempo como si estuviera poseído por un espíritu externo. El resultado fue una intensa corriente de conciencia plasmada en más de 1,200 páginas. El argumento principal del libro era que México se encontraba en un estado de subyugación que le había hecho perder su identidad durante siglos de influencia extranjera. Como resultado, las tradiciones chamánicas de México habían sido descartadas en favor de la interpretación materialista occidental
de la realidad. Greenberg no quería que la ciencia occidental limitara su investigación, así que en lugar de usarla para descartar a los chamanes que había visto, decidió usar la ciencia para explicar su trabajo. Y así fue como Greenberg se convirtió en uno de los primeros académicos en comparar nuestro mundo con una Matrix. Y esto fue décadas antes del estreno de las películas de Matrix. Pero Greenberg no necesitaba las películas, ya que pudo presenciar de cerca las numerosas hazañas sobrenaturales de Pachita. Dedicó un volumen entero sobre el chamán de México para describir estos milagros. Según el libro, Pachita realizaba sus cirugías espirituales con un cuchillo que era una reliquia familiar, ya que Pachita afirmaba ser sobrina de Moctezuma y hermana del emperador azteca Cuauhtémoc. ¿Quién sabe dónde había estado ese cuchillo? Pero gracias a Greenberg sabemos dónde estaba en los años 70, siendo saludado por pacientes y curar milagrosamente la ceguera, reparando extremidades rotas y revertiendo la vejez. Los críticos de Greenberg se apresuraron a señalar que Greenberg no había refutado ninguna de las afirmaciones de Pachita, incluidas las relacionadas con su ascendencia. Él tampoco había mostrado suficiente escepticismo ante los relatos de otros sobre sus milagros. Según los críticos, Greenberg era más un fanático que un científico. Aún así, propuso una explicación con tintes científicos para los milagros de Pachita. Greenberg teorizó que Pachita podía entrar en un estado de energía pura donde todo era alterable y desde ese estado era capaz de alterar la realidad, crear órganos de la nada y ahuyentar enfermedades sin contacto ni medicamentos. Greenberg sabía que una explicación sin pruebas era inútil, así que se propuso idear experimentos que demostraran que vivimos en una Matrix que puede manipularse con estados alterados de conciencia. Por supuesto, los colegas de Greenberg en el ámbito académico no tuvieron paciencia con sus afirmaciones. Rechazaron su teoría casi de inmediato, alegando que era imposible de comprobar. Pero esto no detuvo a Greenberg, quien dedicó años a perfeccionarla, la cual finalmente se conocería como la teoría sintúrgica. Según esta teoría, vivimos en una especie de simulación creada por una Matrix de información donde la Matrix es como el código fuente y nuestra conciencia como el lector de códigos. La experiencia se crea cuando el código de la Matrix es controlado por nuestra conciencia. Greenberg argumentó que chamanes como Pachita podían alterar su estado consciente pasando de lector de códigos a escritor de códigos, alterando así la realidad en su origen. Debo admitir que esta afirmación es bastante descabellada, pero tiene cierta lógica interna. Y para probar al menos una parte de su teoría, Greenberg ideó un experimento en el que dos participantes con electrodos adheridos a la cabeza intentaban comunicarse telepáticamente. Tras meditar un rato para conectar, los participantes fueron separados. Uno fue enviado a otra habitación y el otro fue bombardeado con sonidos y destellos. En casi el 25% de los casos, la actividad cerebral de ambos participantes reveló reacciones simultáneas. Al parecer, los cerebros de ambos participantes reaccionaban a los sonidos y destellos que solo uno de ellos experimentaba. En otras palabras, sus cerebros se entrelazaron telepáticamente durante un breve periodo. Esta fue la prueba de Greenberg del campo universal que conecta todas las mentes humanas, una gran conexión de fondo que forma, como saben, la Matrix. Sin embargo, Greenberg no es el primero en proponer una teoría de este tipo. El físico teórico John Wheeler, famoso por inventar el término agujero negro, se enteró de ello y propuso el principio antrópico participativo que postula que el universo es creado por sus observadores. Argumentó que cada aspecto del universo, desde los átomos hasta el continuo espacio-tiempo, deriva su existencia de información que carecería de valor sin un observador. Recuerden, el 99,99% del universo es espacio vacío, menos del 0,001% es materia, y la materia está compuesta de átomos, y el 99,99% de cada átomo es espacio vacío. Cuanto más se mira, más espacio vacío se encuentra.
Por lo tanto, no es exagerado afirmar que la realidad misma está compuesta de información. En la época de Jacobo, estas teorías no se tomaban demasiado en serio, pero más recientemente, la hipótesis de la simulación ha cobrado impulso y muchos pesos pesados intelectuales están abiertos a la idea de que vivimos en una simulación. Frank Tipler fue el primero en impulsar esta idea en 1994. Nick Bostrom la popularizó en el 2001, pero en la década de 1980, cuando Jacobo intentaba defender la Matrix informativa, se encontró con el ridículo, las críticas y el ostracismo. Fue acorralado en los márgenes del mundo académico, pero mientras los académicos tan rígidos le daban la espalda, Jacobo despertó el interés de alguien inesperado, la CIA. En aquel entonces, la CIA investigaba fenómenos psíquicos, visión remota y telepatía. El trabajo de Jacobo figuraba entre los materiales estudiados por la agencia para su proyecto Stargate. En el marco de este proyecto, la agencia buscaba maneras de utilizar la lectura de mentes, la visión remota y la guerra psíquica con fines nacionales y de seguridad. Y como me han dicho, si tales fenómenos no existieran, el proyecto se habría cancelado en 1 o 2 años, ¿no? Pero el proyecto Stargate continuó durante casi 2 décadas, durante las cuales la agencia probó diferentes maneras de inducir experiencias extracorpóreas. Pero todo esto ocurría en secreto, por supuesto. Así que el mundo exterior desconocía la alta estima que la CIA tenía por el trabajo de Greenberg, y por eso los académicos tradicionales seguían desestimándolo. De hecho, Greenberg ya lo esperaba, así que no se desanimó por la previsible falta de aceptación. Todas las teorías nuevas comenzaron así, y todo lo que Greenberg tenía que hacer era idear un experimento que silenciara a los detractores de una vez por todas. La mayor crítica a los experimentos de meditación simultánea de Greenberg era que eran fáciles de falsificar. Si ambos participantes se exponían a destellos de luz simultáneos, su actividad cerebral parecía similar. Greenberg podía entonces afirmar que solo uno de los participantes estuvo expuesto a los destellos y hacer que pareciera que sus cerebros estaban conectados telepáticamente. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, así que si Greenberg quería demostrar que todos los humanos estamos conectados a través de este campo neuronal universal, necesitaría hacer algo más que mostrar los electroencefalogramas de 2 personas que habían participado en uno de sus estudios a puerta cerrada. Así que se propuso silenciar a los escépticos con un experimento imposible de falsificar. Durante lo que resultaron ser sus últimos días, los científicos le dijeron a su hija Astutia que iba a Katmandú, la capital de Nepal, a participar en una serie de meditaciones. Ahora se dice que quería replicar su experimento a gran escala, analizando la actividad cerebral de meditadores en 2 continentes distintos. Un experimento así sería más difícil de desacreditar e involucraría a múltiples observadores, y finalmente probaría la teoría de Jacobo, pero ese experimento nunca se llevó a cabo. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, sin despedidas, sin últimas voluntades. Inicialmente no hubo intentos de encontrarlo porque era difícil saber si estaba desaparecido o quería que lo dejaran solo. Pero después de 4 días, sus hermanos sospecharon cuando no se presentó a su propia fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Greenberg fue reportado como desaparecido y los medios locales intentaron difundir la noticia sobre la desaparición del científico. Si estaba en México, alguien tenía que verlo. Pero como Greenberg había mencionado ir a Katmandú, podría estar fuera del país. Pero algo horrible podría haberle sucedido. Por suerte, la hija de Greenberg, Astutia, era vocalista de la banda Heaven and Earth, lo que le permitía salir en televisión. Y sí que salió cuando apareció en la transmisión de un canal estadounidense, ofreciendo una recompensa en efectivo por cualquier noticia sobre la desaparición de su padre. Empezaron a llamar muchas veces con afirmaciones de avistamientos. Casi todas esas afirmaciones se desmoronaban bajo escrutinio. Quienes llamaban no podían describir a Greenberg o se equivocaban por completo en detalles como su altura. Quien verificaba las pistas telefónicas era Clemente Padilla, un policía mexicano que no había dejado ningún caso sin resolver.
Antes de Padilla, los trabajadores sociales parecían estar jugando a la papa caliente con el expediente de Greenberg, distribuyéndolo sin que nadie estuviera dispuesto a colaborar. Pero Padilla estaba más que listo y empezó por consultar con el control de pasaportes del país. Fue entonces cuando se enteró de que no había constancia de que los científicos hubieran salido siquiera de México. Padilla buscó testimonios de Katmandú y se dio cuenta de que ni una sola pista provenía de Nepal, así que no había salido de México. ¿Nadie lo había visto en Katmandú? Eso reduciría el alcance de la investigación de Padilla. Como Greenberg no tomó un avión para salir de México, Padilla revisaría testimonios de México y sus 3 países vecinos accesibles por carretera. Y así fue como llegó al único avistamiento fiable reportado en todo este caso. Una mujer le contó a Padilla que estaba paseando a su perro en un barrio de Boulder, Colorado, cuando vio a un hombre que se parecía muchísimo a Greenberg. Padilla le preguntó cómo sabía el aspecto de Greenberg, a lo que ella respondió que era lectora del Scientific American y había visto la foto del científico en uno de los números. Entonces, le dijo a Padilla algo que él no esperaba. Al parecer, 2 hombres trajeados seguían a Greenberg. Parecía saber que lo seguían y no intentó evadirlos. ¿Lo estaban protegiendo o se aseguraban de que no contactara con nadie? Sobre todo, ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, Padilla sabía cómo encontrar las respuestas. Bastaba con contactar a la mejor agencia de inteligencia del continente. Así que, aprovechando su posición y sus conexiones, Padilla se puso al teléfono con un agente de la CIA. Para su sorpresa, el agente conocía a los hombres de los que hablaba. Los identificó como Rick Howard y Marina Velasco. El agente conocía a Howard y Velasco porque ambos eran colegas suyos. Padilla sintió que había resuelto el caso. El hombre que se parecía a Greenberg estaba siendo seguido por agentes de la CIA. Estaba bastante claro lo que estaba pasando. Todo lo que Padilla tenía que hacer era conseguir que el gobierno mexicano solicitara información a Estados Unidos. Pero cuando Padilla llegó a México, supo que algo no iba bien. Los funcionarios lo esperaban con una expresión uniforme que denotaba desagrado. Padilla fue retirado del caso sin una explicación satisfactoria después de eso, y frustrado porque ninguno de sus hallazgos fue utilizado por los trabajadores sociales posteriores. Padilla renunció a su trabajo por completo, y poco después, la PGR perdió el expediente de Greenberg y dejó de buscarlo. Hasta el día de hoy, la desaparición de Jacobo Greenberg es el único caso que Padilla no ha podido resolver. Durante un tiempo, la segunda esposa de Jacobo, Teresa, fue la principal sospechosa. Greenberg le había dejado mensajes de voz a uno de sus hermanos, quejándose de cómo Teresa lo torturaba mentalmente. Resultó que Teresa era celosa y solía pelearse con el científico porque estaba recibiendo mucha atención de su trabajo pionero. Ella era bipolar y se había casado con Greenberg sin informar a su familia. Esto hizo que el círculo cercano de Greenberg fuera muy escéptico respecto a su nueva esposa. Sus hermanos, Astucia, la tía Hilda e incluso su primera esposa creían que Teresa había sido infiltrada por quienes querían controlar a Greenberg, algo así como un agente secreto, trabajando para quién sabe quién. Muchos en el círculo íntimo de Greenberg dudaban incluso de que Teresa fuera su verdadero nombre. Sus títulos académicos parecían falsos y parecía que Greenberg empezaba a entenderlo, porque durante los últimos meses no dormía en casa, prefería la incomodidad de su coche para dormir. ¿Intentaba Greenberg alejarse de Teresa? Bueno, no lo sabremos, ¿verdad? Porque exactamente un año después de la desaparición del científico, Teresa también desapareció. Han pasado más de 29 años desde la desaparición de Greenberg y hasta el día de hoy, el caso de su desaparición sigue sin resolverse. La naturaleza del trabajo de Jacobo, seguida de su misteriosa desaparición, ha fascinado a la gente, especialmente a quienes buscan conocimiento esotérico. Para ellos, la desaparición del científico es una clara señal de encubrimiento. Después de todo, la CIA estaba interesada en su trabajo. Los documentos desclasificados de la agencia mencionan el nombre y el trabajo de Greenberg, y su proyecto Stargate investigó la conciencia, la influencia remota y los fenómenos psíquicos. Quizás el plan de Greenberg de visitar Nepal no le sentó bien a la agencia.
El único problema con esta teoría es que la agencia no tendría mucho que ganar haciendo desaparecer al científico. De hecho, el misterio difundiría aún más sus ideas. Sería mucho más práctico sabotear el experimento internacional de meditación de Greenberg y hacerlo quedar como un loco. El único argumento que resiste un análisis lógico es que Greenberg se afilió a un programa de protección ofrecido por la CIA. Pero eso sería impropio de alguien que se oponía a la influencia materialista occidental. Greenberg quería que la gente supiera la verdad, y esconderse con la ayuda de la CIA no parece la mejor manera de lograrlo ahora, ¿verdad? La segunda teoría es similar a la de la CIA, pero en lugar de a esta, se culpa al gobierno mexicano de la desaparición de Jacobo. El mayor punto a favor de esta teoría es que Padilla fue apartado del caso por el gobierno mexicano. Greenberg conoció a doña Pachita gracias a, recordemos, a la hermana del presidente, y la propia Pachita tenía un pasado político. En su juventud, luchó con Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Fue buscada por el gobierno en diferentes momentos de su vida. Así que la política estuvo en juego desde el principio. Y como en aquel entonces el gobierno mexicano era cauteloso con la gente que promovía el vudú y la brujería, podría haber confundido a Greenberg con una influencia negativa. El problema obvio con esta teoría es que el gobierno de México ya no es el mismo. El poder ha cambiado de manos un par de veces desde la desaparición del científico, pero ningún denunciante ha presentado una acusación siquiera de secuestro o desaparición forzada. Esto, por lo tanto, nos lleva a la tercera teoría, que el científico simplemente quería retirarse de la vida pública. Dado que su mensaje llegó más lejos de lo que jamás podría en su presencia, la desaparición de Jacobo parece haber matado 2 pájaros de un tiro. Para empezar, recuperó su privacidad, pero lo más importante es que sus ideas se difundieron junto con la historia de su desaparición. Jacobo ya no necesitaba demostrar sus ideas debido al mito de su desaparición. ¿Me entiendes? Si la gente pensaba que fue secuestrado por agencias gubernamentales, entonces sus ideas podrían tener algún fundamento, ¿verdad? Esta teoría requiere menos conspiradores, por lo que es bastante plausible. Pero para creerlo, tenemos que pensar en Greenberg como un hombre extremadamente egoísta, capaz de dejar a su propia familia en la estacada. Y esa no es realmente la imagen que se desprende de lo que dicen sus amigos y familiares sobre él. Realmente no parece que Greenberg abandonara a su propia hija y hermanos por Teresa. A menos que Teresa lo hiciera desaparecer. Esa también es una teoría, una que incluso el oficial Padilla consideró. Según esta teoría, Teresa pudo haberle hecho algo a Greenberg, pero no por su dinero. Cobró un cheque de $1,000 después de su desaparición, pero no es ni de lejos suficiente dinero para disparar y enterrar a tu cónyuge. La teoría de Teresa es, en realidad, mucho más siniestra, ya que parecía estar haciendo llamadas regulares desde varios lugares a un vigilante nocturno de una escuela. Ese vigilante tenía antecedentes paramilitares. Teresa también fue vista varias veces con una mujer rubia. No es gran cosa en sí mismo, pero cuando visitó una de las casas para recoger a su perro, ropa y otras cosas, la mujer rubia seguía con ella. Eso hizo que pareciera que ella era la representante de Teresa. O algo así. Tampoco ayudó que diera informes contradictorios a diferentes personas. Le dijo al vigilante de una de sus casas que no volvería a trabajar, ya que su esposo había volado a otra ciudad de México. Pero solo unos días después, le dijo a la madrastra de Greenberg que volaría a Nepal con el científico. Y meses después, la vieron sola en una playa de Tijuana, que está en México, obviamente no en Nepal. Y luego, en diciembre de 1995, ella también desapareció, para nunca más saber de ella. Y finalmente, la teoría más descabellada es que él abandonó la Matrix. Muchos citan las múltiples desapariciones de Pachita, ocurridas cada vez que el gobierno la perseguía. Tenía muchos seguidores dispuestos a protegerla, pero ¿y si se escondía fuera de nuestra realidad? ¿Y si le enseñó a Jacobo cómo hacerlo en caso de que alguien lo persiguiera? Para creer en esta teoría, hay que aceptar que vivimos en la Matrix y que Pachita de alguna manera era capaz de salir de ella. Yo, por mi parte, aún no estoy lista para creerlo,
aunque solo sea porque Pachita suena un poco sospechosa. Era tan famosa que tenía celebridades a su puerta. Uno de sus admiradores era la leyenda del jazz, Charles Mingus, quien fue a verla debido a su diagnóstico de ELA. Tenía 54 años en ese momento y ya no podía tocar el contrabajo, así que recibió una cirugía espiritual de Pachita, quien lo tumbó boca abajo en una cama y usó un cuchillo para realizar un procedimiento ritual. Después de la cirugía, Mingus juró que se había curado mientras comentaba y citó textualmente: "Ella sabe cómo cortar justo entre las patas". De Dios a Pachita, Mingus fue vendado y se fue satisfecho. Su esposa, Sue Graham, se mostró escéptica y decidió mirar debajo de la venda mientras el músico dormía la siesta. No había sangre ni corte debajo de la venda. Nunca se lo contó a Mingus y le cambió las vendas constantemente. Unos meses después, Mingus falleció de un infarto provocado por la enfermedad. El único poder que parecía que Pachita tenía era la capacidad de hacer que la gente le creyera. Pero la afirmación de que podía escapar de la realidad y enseñarle a Jacobo a hacer lo mismo es una teoría fascinante que no está respaldada por evidencia. Al igual que el trabajo de Jacobo, gran parte del cual desapareció con él. Se intentó replicar los experimentos de meditación que realizó Jacobo, pero los resultados fueron muy diferentes a los que obtuvo. Nadie ha podido replicar los experimentos de Jacobo, por lo que su teoría sigue sin estar probada según los estándares científicos modernos. Si existe alguna evidencia de que vivimos en un holograma, los científicos actuales no han podido encontrarla. Pero, posiblemente en el giro más poético, la desaparición de Jacobo sirve como recordatorio de que no poder encontrar algo no significa que no exista.